Qué privilegio más grande el que el Señor me da de poder compartir un día más la meditación bíblica. Quiero que juntos vamos a estudiar en la carta de los Hebreos, el capítulo 10, el verso 25. Dice de esta forma: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El cuidado que tenemos que tener como cristianos y que nos llama la Biblia ahora, nos exhorta para tener, es el no apartarnos. La palabra no dejando es un término militar que se usaba para los soldados que desertaban, que se salían del ejército. La palabra de Dios nos va a animar a nosotros no tener la misma actitud en nuestra vida cristiana. Y dice, no dejando de congregarnos. Congregarnos es reunirnos, estar juntos en la iglesia. Es importante, hermanos, hermanas, que nosotros podamos estar asistiendo a nuestra iglesia, que tengamos el deseo de asistir. Espero que ahora lo esté extrañando. Se entiende obviamente en este tiempo que estamos en la cuarentena que no podemos hacerlo regularmente, pero es importante que nosotros tengamos el deseo en nuestro corazón de cuando todo vuelva a la normalidad estar asistiendo a las reuniones en la iglesia. Eso se va a manifestar también, por ejemplo, cuando se transmite una reunión o se pasa un mensaje por las redes sociales, que nosotros estemos deseosos, atentos a buscar la palabra de Dios. Es muy importante el congregarnos. El versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando nosotros abandonamos la iglesia, la congregación, nuestra fe va a sufrir. No vamos a estar firmes porque no vamos a estar siendo alimentados por la palabra de Dios. Tampoco no vamos a estar firmes porque no vamos a recibir el ánimo, el aliento de los hermanos. Es muy importante también reunirnos para poder estar alabando a Dios, para glorificar su nombre a través de cánticos, de los himnos, juntos con toda la congregación. Hermano, no descuide el congregarse. Cuando tengamos la oportunidad, asistamos. Propongámonos ahora, en este tiempo en el cual no podemos ir, el ser fiel en la asistencia a la iglesia. Es muy importante hacerlo. Los hermanos, los primeros cristianos, en Hechos 2, capítulo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Y eso es importante que nosotros lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque al estar juntos va a suceder lo que nos pide el versículo 24. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El estar juntos, hermanos, nos va a fortalecer. El estar juntos nos va a animar. Espero que usted esté extrañando ahora el no congregarse en la iglesia. Espero que realmente sea un sentir de pesar el no estar viendo a sus hermanos, a sus hermanas en la congregación. Porque necesitamos estar juntos para animarnos, para estimularnos al amor, para manifestar ese amor entre nosotros, pero también para estimularnos a las buenas obras, al servicio al Señor, darnos ánimo en poder estar honrando a Dios con lo que hacemos cada día. Qué importante es poder estar congregándonos. Pero también el versículo 26 nos va a decir que nos va a mostrar otro aspecto muy importante, el cual nosotros no tenemos que abandonar, no tenemos que desertar. Esta palabra no dejando tiene que ver con no alejarse, con no desertar, pero también implica algo que era unirse al enemigo. Y el versículo 26 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y desertar acá no solamente significa que se alejaban y se iban del ejército, sino que se unían al enemigo contrario. Y eso es lo que hacemos nosotros a los ojos de Dios cuando estamos pecando. Dice que no podemos pecar, pero aquí habla de una persona que decidió pecar, porque fíjense, hermano, dice, porque si pecamos voluntariamente, es cuando como cristianos decidimos vivir en el pecado. Eso no agrada a Dios, eso no honra a Dios. Y eso va a traer una grave consecuencia. El versículo 27 dice así, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando en el ejército romano uno de sus soldados traicionaba, desertaba y se unía al ejército enemigo y ellos lo capturaban,
tenía una condena muy fuerte que ellos llamaban fustuario. Eso era que colocaban a este soldado al medio de todo el pelotón, de toda la tropa a la cual él pertenecía. Y entre todos lo apedreaban o lo golpeaban con palos hasta la muerte. Era un castigo muy duro el que ellos recibían, porque no querían tener entre sus ejércitos a nadie con un espíritu de desertor. Pero hay algo que me llama la atención. Aún con todo lo malo que era a los ojos de los romanos un traidor, ellos nunca lo condenaban a la muerte de la cruz. Para los romanos, la muerte de la cruz era algo tan terrible que ningún ciudadano romano era digno de morir de esa manera. Y Cristo murió en la cruz por nosotros. Y cuando nosotros decidimos voluntariamente empezar a pecar, dice el autor aquí en el versículo 29, que estamos pisoteando la sangre de Cristo. Dice así la palabra de Dios: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciera afrenta a la gracia de Dios. Cuando nosotros decidimos voluntariamente como hijos de Dios vivir en el pecado, estamos haciendo una afrenta muy grande a Dios. Me llama la atención, pero aquí en este versículo se mencionan las tres personas de la divinidad, la Trinidad. Dice que nosotros estamos pisoteando al Hijo de Dios, hacemos inmunda la sangre del pacto y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Padre, Hijo y Espíritu Santo son ofendidos cuando nosotros decidimos vivir en el pecado siendo hijos de Dios. No desertemos, no nos alejemos. Esa es la llamada de atención, ese es el cuidado que nos hace el Señor ahora. Para no vivir en el pecado, tenemos que estar congregándonos, porque eso nos va a permitir animarnos mutuamente. Pero también para no vivir en el pecado tenemos que luchar contra la soberbia, contra el orgullo propio, para entender que necesito someterme a Dios, a sus principios, a su palabra. Queridos hermanos, queridas hermanas, decidamos no ser traidores, sino ser persistentes en la fe, no fluctuar. Decidamos vivir una vida firme en el Señor, como aprendíamos en los días anteriores, estar anclado en la palabra de Dios, no permitir deslizarnos, no permitir que nuestro corazón se endurezca, sino realmente vivir cerca de Dios, un corazón humilde delante de Él. Luchemos contra el pecado. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas. Cada uno de nosotros tenemos tentaciones diariamente, pero no cedamos ante ellas, sino decidamos vivir una vida en santidad. Agrademos a nuestro Padre. Hagamos digna la sangre de Cristo con nuestra vida y agradezcámosle la salvación tan grande que nos ha dado con una vida que le honra. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos dé el deseo de poder congregarnos cuando tengamos la oportunidad. Y también ponga una convicción firme en nuestro corazón para luchar contra el pecado, para vivir en victoria sobre las tentaciones que vienen y no ceder ante ellas. Dios les bendiga, Dios les guarde.